es sin duda una persona, pues, un intelectual muy importante, periodista, reconocido con muchos honores en Estados Unidos y en el mundo. Y él tiene una visión muy crítica, muy puntual sobre nuestra realidad latinoamericana. Principalmente nos exhorta como a buscar ese desarrollo al cual estamos llamados a cumplir, no quedarnos únicamente como en la etapa eterna de la búsqueda del desarrollo, sino llegar a ese desarrollo. Me parece que es algo valioso, que deberíamos de figuras como él traerlo más continuamente para ilustrarnos, para darnos un aprendizaje que este país necesita. Me parece una linda oportunidad para los que hemos tenido el privilegio de escucharlo, porque estamos escuchando a un periodista de los más calificados en el mundo para opinar sobre temas políticos, sobre temas de desarrollo, y sobre todo cuando hemos leído sus libros y ahora lo hemos oído, pues lo que hacemos es meditar sobre lo que hay que hacer en este país. Un aporte muy importante que es el enfatizar que en la educación está la clave del futuro y la clave del progreso. Ojalá que todas las universidades invirtieran recursos en traer personas que vienen a abrirnos la mente, a ayudarnos a pensar, a ver las realidades de otros mundos. Sí, correcto. Eso pues para mí demuestra mucho la convicción de la Universidad Internacional de las Américas, siempre en su convicción de tener esos parámetros de comparación sobre nuestro propio desarrollo. Es una visita muy importante, creo que nos hace reflexionar en este valor tan fundamental que es la educación, nos hace reflexionar como sociedad que necesitamos mayor inversión, que necesitamos mayor reflexión, que necesitamos que el país comprenda que la educación es parte fundamental y vertebral en el desarrollo de un país. Profesora de la universidad, profesora del Instituto de Estudios de Posgrado, don Mario Álvarez, profesor presidencial, don Alejandro Galde, carrera de periodismo, profesor de la universidad, don Máximo ¿Cómo le ves este antecedente? Bien. Sí, a pesar de todo. Compitiendo con el partido. Con el clásico, sí. Empecé a hablar a las 7, me dijeron a las 8 empecé a hablar, dije, mejor termino a las 7:10 porque yo me veía hablando y la gente saliendo. Y todo el mundo con el teléfono a ver cómo va el partido. Se me dijo. Recibamos con un aplauso al invitado especial de esta noche, al doctor Andrés Oppenheimer.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Internacional de las Américas. Justamente esta actividad es el cierre de la celebración del 25 aniversario de la UIA. Este año 2011 ha sido un año de mucha fiesta, de mucha celebración académica en el espíritu justamente del saber, del aprendizaje, que es el espíritu de la UIA. Y cerramos este año 2011, este tercer cuatrimestre, justamente con un invitado de lujo, que es la charla que va a impartir el doctor Andrés Oppenheimer acá en la UIA. Damos la bienvenida a todos ustedes, gracias a ustedes, a los jóvenes estudiantes, a los señores y señoras profesoras, señores y señores directores de carrera, invitados especiales por encontrarse con nosotros. La bienvenida a los miembros de la mesa principal. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo, al doctor Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros, doctor. Nos acompaña también en la mesa principal el doctor Manuel Polini. También nos acompaña en la mesa principal el doctor Máximo Sequeira. Y también está en la mesa principal el máster Ricardo León. Vamos a iniciar esta actividad con toda la solemnidad que merece este espacio, que merece justamente este acto de cierre, de celebración del 25 aniversario de la Universidad Internacional de las Américas, poniéndonos en pie. Así que les pido por favor que nos pongamos en pie para que entonemos el himno nacional de Costa Rica. Muchas gracias, podemos tomar asiento. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor rector de la Universidad Internacional de las Américas, el doctor Máximo Sequeira. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La Universidad Internacional de las Américas se viste hoy de gala con la presencia de una de las personalidades más connotadas del periodismo internacional. Agradecemos su visita y estamos completamente seguros que la disertación que él hará para nosotros será de gran contribución a nuestra comunidad académica. Como dije, agradecemos su visita y que también comparta su pensamiento con todos nosotros. Con ustedes, el doctor Andrés Oppenheimer. Muchísimas gracias. A ver si puedo. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muchísimas gracias al rector Máximo Sequeira. No me hizo ningún favor levantando tantas expectativas. Hubiera preferido que diga, nos va a dar una charla que va a ser, bueno, más o menos, así uno puede superar
lo que la gente espera. Al presidente, gracias también Manuel Polini y especialmente a Ricardo León, que ha sido tan amable conmigo, y gracias a la Universidad Internacional de las Américas por esta chance de compartir con ustedes algunas de las cosas que he visto en un recorrido que hice en los últimos 5 años por varios países del mundo que les quiero contar ahora, y enfocarme un poco sobre lo que están haciendo y lo que no estamos haciendo en muchos de nuestros países. El título de esta charla, me decía recién el maestro Ricardo León, es América Latina 2020. ¿Dónde diablos vamos a estar en el año 2020? ¿Dónde van a estar los jóvenes que hoy se están por recibir? ¿Dónde vamos a estar nosotros como personas, como familias, como países? Y lo siento medio lejos esto. Ahí está. Obviamente es muy difícil en nuestros países saber dónde vamos a estar mañana, porque estamos viviendo casi de día a día. Un ministro, presidente del Banco Central brasilero, me dijo una vez, cuando le pregunté sobre qué iba a pasar en Brasil en 6 meses, me dijo, bueno, mira, en este país hasta el pasado es incierto. De manera que tomemos esto un poco con pinzas. Pero hay algunas cosas, hay algunas tendencias generales que podemos ver y que quería compartir con ustedes rápidamente. 3, 4 impresiones. Primera impresión. Hasta hace un mes había un gran optimismo en toda América Latina, en el mundo desarrollado, por el futuro de nuestros países. Un optimismo como el que yo no había visto en muchas décadas. A principios de este año, Standard & Poor's, la calificadora internacional, sacó un reporte que decía que el 2011 podría ser el inicio de la década latinoamericana. A mí me llamó la atención porque, bueno, todos hablamos de la década china, de la década asiática, y estos sesudos banqueros de Wall Street. ¿Está mejor este? Bueno. Entonces, este, pero no. ¿Seguro que funciona este? Bueno. Ustedes se escuchan mejor que yo. Decían, este es el principio, podría ser el principio de la década latinoamericana. Dije, caramba. Después, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, dijo, esta puede ser la década de América Latina. Y esto nos tomó a muchos por sorpresa, porque, como decía recién, todo el mundo está de acuerdo que esta es la década, el siglo de China, de Asia. Pero lo cierto es que hay datos concretos que ellos citan. Por ejemplo, el Standard & Poor's decía que este año hay 6 países con grado de inversión en América Latina: Chile, México, Brasil, Perú, Panamá, Colombia. Hace 2, 3 años había solo 2. Estamos teniendo una masa crítica de países, entre comillas, serios, que son considerados por los inversionistas como lugares para invertir. Y ese optimismo se reflejaba en muchos presidentes. Entrevisté hace unos meses al presidente de Chile, Piñera, y él me decía que para el 2019 Chile va a ser el primer país de América Latina en entrar en el primer mundo. Y muchos economistas internacionales dicen que Chile está cerca de entrar en el primer mundo. Eso se mide en ingreso per cápita. Brasil le puede seguir, Colombia le puede seguir, o sea, hay varios países que están ahí cerca de entrar en el mundo de los países avanzados, no al nivel de Alemania o Francia, pero al nivel de Portugal, al nivel de países de ingresos medio altos. ¿Cuáles son los motivos de optimismo? Bueno, en primer lugar, hay en América Latina un fenómeno nuevo, que es el de transiciones políticas sin caos, sin fuga de capitales, sin catástrofes económicas. Lo vimos en Chile primero,
Después lo vimos en Brasil, ganó la izquierda radical y no pasó nada. El presidente Lula siguió una política responsable económica, Brasil siguió creciendo. Lo vimos en Uruguay, lo vimos en Perú, hasta lo acaban de ver al lado en El Salvador. Ganó el Frente FMLN y hasta ahora por lo menos no ha habido una fuga de capitales, el país no desapareció del mapa, o sea, siguieron un rumbo bastante responsable. Y si uno pone en un cóctel, en una ensaladera, todos los países serios de América Latina, México, Brasil, Chile, bueno, todos juntos, son el 70-80% del Producto Bruto de América Latina. Nosotros los periodistas nos encanta escribir sobre Chávez, sobre Daniel Ortega, porque hacen ruido, son noticia, y son coloridos y dicen locuras, entonces son primera plana todos los días. Pero si midimos el peso de ellos, económico, es muy reducido, no llegan al 15% del Producto Bruto de América Latina. Entonces, estamos en una posición por primera vez en muchos años de no crear miedo, nos están tomando más en serio. Ya los inversionistas internacionales no dicen, no voy a invertir. O sea, en alguna medida América Latina se ha costarricanizado. Ustedes ya gozaban de ese estatus de país tranquilo, de país sin sobresaltos, sin grandes bandazos políticos, sin revolucionarios que golpean la mesa y ahuyentan a los inversionistas. Bueno, ahora están en una compañía mucho mayor. Hay muchos países ya de América Latina que tuvieron su transición política y ya son vistos como países serios, como los franceses o los españoles, donde gana la izquierda, gana la derecha, hay gran conmoción política, pero realmente, económicamente, los países no sufren grandes cataclismos por sus cambios económicos. Hay una masa crítica, entonces, de países serios. El segundo motivo de optimismo es que muchos de estos países, especialmente América del Sur, dependen de China e India. Y China e India están viendo sus clases medias surgir y avanzar, y eso no se va a acabar. Esas clases medias van a comprar cada vez más productos, van a comer cada vez más, van a comprar cada vez más bienes producidos en el resto del mundo. Entonces, ese es otro factor por el que se cree de que América Latina va a seguir exportando y seguir creciendo. Y el tercer motivo es porque hay un enorme crecimiento de la clase media latinoamericana. Hace 20 años en América Latina había un 48% de pobreza. Hoy día eso ha bajado al 32%. O sea, hay decenas y cientos de millones de gente en nuestro continente que ha pasado a la clase media. Y eso genera un factor de crecimiento económico en sí mismo, porque esa gente compra productos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo decía que este optimismo se veía así hasta hace unos meses, porque como algunos venimos diciendo hace un año o dos, esto no necesariamente va a seguir siendo así. Y ya estamos viendo algunos síntomas de que China se está desinflando. Nouriel Roubini, el economista de New York University, que predijo la caída de Wall Street en el 2008, escribió un artículo hace ya 3-4 meses diciendo que China se va a desacelerar en el 2013. Porque él dice que en el 2008, cuando vino la crisis de Estados Unidos, como ustedes saben, China vive de exportarle a Estados Unidos. Se cae la economía de Estados Unidos y sufre China. Entonces, ¿qué pasó? En el 2008, los chinos dijeron, bueno, Estados Unidos entra en una recesión, vamos a cambiar nuestra estrategia económica. Y los chinos empezaron a cambiar de una estrategia económica de vender, de exportar, a una estrategia de estimular el consumo interno. Entonces empezaron a invertir en infraestructura, en puentes, en caminos, en hoteles, etcétera, etcétera. Y lo que dice Roubini es que ahora, 3 años después, han creado una enorme infraestructura, mucho más de la que había, y China está repleta de carreteras supermodernas que no van a ningún lado, trenes, balas supermodernos que compiten con las aerolíneas y están vacíos,
ciudades nuevas que están totalmente vacías y que esa estrategia de invertir internamente está llegando a su fin, porque están creando una enorme capacidad ociosa y entonces eso va a producir una caída en el crecimiento económico. Y hace poco me mandaron por Twitter un video de la televisión australiana que es impresionante, porque muestra exactamente eso. Está el periodista en una calle y dice: hola, mi nombre es fulano de tal, son las 11:30 de la mañana y estamos en la ciudad china de no me acuerdo cuál, una de las nuevas ciudades chinas que acaban de construir. Y el periodista dice: quiero mostrarles lo que está pasando en esta ciudad. El tipo se corre un paso para acá y la cámara empieza a mostrar 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras y no se ve pero ni un gato cruzando la calle. No se ve un alma, desierto total. Entonces van con la cámara a una tienda gigantesca, está todo vacío. Encuentran una juguetería, entran en una juguetería, le preguntan al dueño de la juguetería: ¿cuándo fue la última vez que usted vio un cliente acá? Me dice: ayer a la mañana. Entonces, ¿qué pasa? China, no es que China se va a pinchar, o sea, China no va a tener crecimiento negativo, pero no va a seguir creciendo al 10%. Va a crecer al 5%, va a crecer al 6%. Y eso va a repercutir en que todos estos países sudamericanos especialmente, que viven ahora de venderle a China, van a ver caer sus exportaciones. Eso se veía venir, pero los presidentes vivían en la negación y recién ahora están empezando a preocuparse por eso. Ese va a ser un factor que va a empujar para abajo nuestro crecimiento. El segundo factor, ya hablando más de Centroamérica y México, es que lamentablemente Estados Unidos no le va a prestar mucho más atención a América Latina de la poca que le ha prestado hasta ahora. Les puedo dar muchos ejemplos, pero la semana pasada, por ejemplo, salió el libro de Condoleezza Rice. ¿Saben quién es? La ex secretaria de Estado de Bush. Su libro de memorias políticas, un ladrillo de 600 hojas. Entonces, empecé a mirar cuánto le dedica a América Latina. Bueno, a ver, de las 600 hojas, ¿cuánto le dedica a América Latina? Cerquita. Yo calculé que si uno, con buena voluntad, porque a veces se habla de América Latina, pero hablando de los votos en Naciones Unidas sobre Irán o sobre temas que no tienen nada que ver con América Latina, con buena voluntad, un 1-2% del libro. Pero eso siempre fue así. Yo como divertimento lo hice lo mismo con el libro de Clinton, de Bill Clinton, otro ladrillazo de 900 páginas. El 1% dedica a América Latina. Bush, que prometió en su campaña electoral, dijo: América Latina va a ser el compromiso fundamental de mi presidencia. Sacó las memorias hace 4 o 5 meses, de las 600, 700 páginas, no me acuerdo, 1% para América Latina. Claro, tuvo el 11 de septiembre, o sea, pasaron algunas cosas que lo distrajeron, pero caramba, 1%, o sea, creo que América Latina importa más que eso, especialmente cuando Estados Unidos exporta el 43% de sus productos a América Latina. Pero, por motivos que si quieres después conversamos, está totalmente enfocado hacia Medio Oriente y Asia. Hace pocos meses lo entrevisté al presidente Obama y lo mismo, el hombre es súper inteligente, después si quieren les cuento un poco de cómo lo percibí, pero el tipo no tiene ninguna conexión personal con América Latina, cero. Es un afroamericano criado en Chicago. Lo más cerca que tenía en Chicago era Canadá, no era México ni Centroamérica. Y la primera vez que lo entrevisté, cuando era candidato a la presidencia en el 2007,
me acuerdo que lo tuve en mi programa de televisión y le pregunté, era senador en ese momento, ¿no? Senador Obama, ¿usted viajó alguna vez a América Latina? Se me quedó así. Y me dijo, como buen abogado brillante que es, no, me dijo que no. Me dijo, una de mis primeras prioridades cuando sea presidente va a ser viajar a América Latina. y le pregunté, con bastante mala leche, lo confieso, le pregunto, y eso que a mí me gusta el hombre, o sea, comparado con Bush, por ejemplo, me gusta bastante. Pero le pregunté, senador, ¿quiénes son los 3 presidentes de América Latina que usted más admira? Se me quedó frisado, así, y empezó a buscar en su disco duro, ¿no? O sea, y entonces, después de unos segundos dijo, bueno, tengo una gran admiración por la presidenta de Chile, es una persona valiente, esto, que lo otro, pero mientras hablaba estaba buscando su nombre, ¿no? Y no se acordaba. Entonces, yo le dije, ok, y le iba a decir, bueno, la segunda o el segundo, pero obviamente no podía, un año antes de ser presidente, Obama no podía mencionar un presidente de América Latina. Entonces, tenemos un problema. No tenemos, los latinoamericanos, nadie en el gobierno de Estados Unidos que empuje, digamos, la causa latinoamericana. Y eso, para quienes no están muy empapados de la política, es fundamental, porque el diputado es un político, sabe eso más que nadie. El factor humano es fundamental, ¿vale? Es muchísimo más importante que la política. Uno piensa a veces que los países o los presidentes toman sus decisiones por motivos estratégicos, políticos, pero lo cierto es que depende mucho de a quién tienen al lado, a qué gente conocen. Si un presidente de Estados Unidos no conoce ningún latinoamericano, no fue a la escuela con ningún latinoamericano, no tuvo ningún vecino latinoamericano, va a tener mucho menos contacto que un presidente que sí. La política se basa mucho en el factor humano. Y en este gabinete de Obama no hay nadie que tenga una gran conexión con América Latina. Hillary Clinton tiene conexión con la República Dominicana y con Haití, porque pasó la luna de miel con Bill Clinton. No voy a hacer ningún chiste alusivo, menos con la cámara de televisión antes. No voy a decir que fue la última vez que nada, pero su vínculo con Haití, con la República Dominicana, era porque cuando ella era senadora de Nueva York, sus votantes, su gran masa de votantes, eran dominicanos, haitianos, y así se mueve la política. Entonces, no podemos esperar que haya una atención de Estados Unidos mayor de la que hay, de la poca que hay, por Costa Rica, por Centroamérica, por América Latina. Pero los motivos que más me preocupan a mí sobre nuestro futuro en América Latina son motivos mucho más de fondo que tienen que ver con nosotros, no tienen que ver con los de afuera y con lo que hacen los chinos o con lo que hacen los norteamericanos. Tienen que ver con las cosas que nosotros en América Latina estamos haciendo y no estamos haciendo. Y la primera cosa que más me preocupa es que en todos nuestros países estamos demasiado obsesionados por el pasado y demasiado poco obsesionados por el futuro. Y el ejemplo que siempre doy y que me encanta dar, que si no tuviera el micrófono en esta mano podría ser mucho, acá está. El ejemplo que siempre me encanta dar es el ejemplo de los billetes en los países asiáticos. Cuando llegué a Singapur, haciendo una investigación para mi último libro, que si me lo alcanzan les muestro la portada que tiene que ver con esto, se llama Basta de historias. Cuando llegué a Singapur, llego al aeropuerto y cambio unos billetes para tomar un taxi y ir a un hotel. Y cuando el tipo me da los billetes, empiezo a mirar y digo, caramba, qué interesante, ¿no? Porque nosotros, ¿qué tenemos en nuestros billetes?
en la parte de atrás. Nuestros próceres. En todos lados. Bolívar, San Martín, en Estados Unidos Jefferson, Washington. Bueno. En Singapur, que es uno de los países más avanzados en educación del mundo, ¿qué tienen en los billetes? Una universidad, un profesor, estudiantes y abajo una palabra, acá, education. O sea, nosotros estamos mirando para atrás, ellos están mirando para adelante. Y es un problema de todos nuestros países. Uno va a cualquier librería, en Buenos Aires, en México, en San José, y uno ve los libros, y los bestsellers son todos libros que tienen que ver con el pasado. Biografías históricas, novelas históricas, ensayos políticos sobre si la culpa la tuvo Figueres o el otro. O sea, estamos mirando todos para atrás. Los asiáticos están mirando para adelante. Uno va a una librería en Asia, y yo no leo chino, pero cuando voy a China me leen los títulos, y tienen que ver con cómo mejorar la educación, cómo mejorar la ciencia, cómo innovar más. Están mirando para adelante. Y nosotros en América Latina estamos desenterrando muertos en todos lados. O sea, pero literalmente. ¿Ustedes recuerdan? El año pasado Chávez desenterró los restos de Bolívar, porque se le metió en la cabeza de que Bolívar no murió de tuberculosis, como dicen todos los historiadores, sino que murió él dice, porque lo mató la oligarquía. Entonces hizo una comisión presidencial para, no sé cuánto gastaron, pero bueno, paralizó al país, después de cambiarle el nombre al país por República Bolivariana de Venezuela, bueno, paralizó al país para la exhumación de los restos de Bolívar. Entonces sacó el ataúd con música fúnebre, cadena nacional, todo el país parado, sacó una bota del ataúd. Pobre Bolívar estaba descansando en paz durante 150 años. Bueno, el chiste que hacían los venezolanos de oposición es que Chávez no le mostró al país los restos de Bolívar, sino que le mostró a Bolívar los restos del país. Pero bueno, esa es otra historia. Pero lo mismo está pasando en todos lados. En México hace pocos meses el presidente Calderón sacó a los 10 héroes de la independencia del castillo de Chapultepec para llevarlos a no sé dónde y exhumarlos y revisarlos. En Ecuador, en Argentina están haciendo un mausoleo a Kirchner. Acá en Centroamérica, eso lo cuento en el libro porque es bastante divertido. Hace 2 años va el expresidente de Honduras, Zelaya, ¿se acuerdan? Del golpe. Va a El Salvador a que el presidente le dé una condecoración, no sé por qué. Y le está dando la condecoración, esto fue público, salió en todos los noticieros, y al presidente de Honduras no se le ocurre mejor idea que en la mitad del acto, cuando le toca agradecer, agradece la condecoración y dice, de paso, aprovecho la oportunidad para pedir a El Salvador que nos devuelvan los restos de Morazán. El salvadoreño se quedó tieso. Bueno, a partir de ahí, una polémica impresionante entre El Salvador y Honduras, de dónde tienen que descansar los restos de Morazán durante meses. La prensa, los columnistas, que tiene que estar en Honduras por esto, que tiene que estar en El Salvador. Programas de televisión. O sea, estamos consumiendo nuestra energía en disputas de hace 150 años. Y ahí la cosa se complicó porque Morazán, según me informaron hace poco, nació en Honduras, fue fusilado en Costa Rica y pidió ser enterrado en El Salvador. Entonces armó la de Caín, porque entonces, bueno, no sé, alguien me mandó una columna, creo que era de El Salvador, que decía que, bueno, basta ya de discutir esto, en lugar de discutir esto, ¿por qué no hacemos una edición salomónica y lo mandamos 6 meses a cada país? Una especie de turismo necrológico. Bueno, o sea, yendo al punto, cuando yo digo basta de historia, no estoy diciendo
que nos olvidemos de nuestra historia. Obviamente somos repúblicas jóvenes, unas más otras, más jóvenes que otras, y todo país necesita una identidad cultural, eso es innegable. Todo país necesita una serie de hechos o mitos para darle una identidad, un orgullo, una razón de ser, etcétera, etcétera. Y eso está bien. No se trata de borrar el pasado. No se trata de olvidar a nuestros próceres, no se trata de nada de eso. Pero lo que sí digo es que por ahí tenemos que dedicar un poquitito menos de nuestras energías a discutir y a rememorar el pasado, y un poquito más de nuestras energías y nuestro tiempo a discutir nuestro futuro y los temas del futuro, como la educación, la ciencia y la tecnología. Y ahí tenemos un problema, porque la historia nos está distrayendo de la urgente tarea de discutir estos temas del futuro. Y en estos viajes que hice a China, a India, a Singapur, a Israel, a Suecia, a Finlandia, a todos estos países que están haciendo grandes avances en educación, ciencia y tecnología, a mí lo que más me llamó la atención fue, primero, esto que decíamos recién. Los tipos miran para adelante, no miran para atrás. Y eso que tienen historias milenarias, mucho más antiguas que las nuestras. Pero lo segundo que me llamó la atención es que estos países no tienen nada en común políticamente. Cero. China es una dictadura comunista. Singapur es una dictadura de derecha. Finlandia es una democracia de izquierda. India es una democracia de izquierda. Israel es una democracia de derecha. Etcétera. O sea, no tienen nada en común políticamente. Lo único que tienen en común estos países es una obsesión por la calidad educativa, por la ciencia, por la tecnología. Y eso, a pesar de tener diferentes ideologías, les está ayudando a crecer y a reducir la pobreza muchísimo más que a nosotros en América Latina. Por eso digo que mientras nosotros en América Latina estamos guiados por la ideología y obsesionados por el pasado, los asiáticos están guiados por el pragmatismo y obsesionados por el futuro. Eso es algo que tenemos que mirar. En el libro, arranco el libro con una entrevista que le hice a Bill Gates, donde le pregunté, oiga, Gates, usted que conoce este tema de la educación y de la innovación como nadie, ¿qué es lo que hace que algunos países progresen y reduzcan la pobreza mucho más rápido que otros? Y él me dijo una cosa que al principio me desconcertó, pero que después entendí muy bien. Me dijo, lo que los diferencia es la humildad. Digo, ¿cómo la humildad? Sí, la humildad, me dice. Los chinos, los indios, nunca sé si dice hindúes o indios. Indios, sí. Alguna gente dice, sí, porque hindúes es la religión. Los indios, en todos estos países a los que fui, a mí lo que me llamó la atención, y es totalmente cierto lo que dice Gates, cuando iba a entrevistar al ministro de Educación y le preguntaba, ¿cómo hicieron ustedes para salir tan bien en los tests internacionales de estudiantes? Y no me decían, bueno, hemos hecho esto y lo otro, nos va muy bien. No, al contrario, me decían, no, mire, nosotros sí, pero nos va muy mal, estamos mal. En China me decían, usted tiene que ir a India. En India están haciendo las cosas mucho mejor. Iba a India y me decían, no, en Singapur están haciendo las cosas mucho mejor. Son países paranoicos, países que viven mirando a los demás, comparándose con los que están mejor, y eso los moviliza a superarse. Que es muy diferente, y eso hablábamos hoy hablando de Costa Rica. Hoy me hicieron una entrevista en la prensa y me preguntaban por Costa Rica y cómo veía el que Costa Rica está tanto mejor en todos estos
estas estadísticas que sus vecinos de Centroamérica. Dice, bueno, es indudable que Costa Rica está mucho mejor que Nicaragua y que El Salvador, y siempre lo ha estado, y probablemente siempre lo va a seguir estando. Pero Costa Rica no tiene que compararse con Nicaragua. Costa Rica tiene que compararse con Singapur, con Corea del Sur. Ese es el parámetro que tienen que usar, porque si no, van a entrar en un triunfalismo que lo que lleva es a la complacencia, que lo que lleva es a la parálisis, que lo que lleva es al atraso, que lo que lleva es la pobreza. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que tiene que tener un país o una persona, porque lo mismo con nosotros a nivel individual, es tener una cierta dosis de paranoia constructiva. No compararnos con los que están peor, sino con los que están mejor. Entonces, al margen de que a algunos de ustedes les puede parecer un poco ridículo que un argentino venga acá a hablar de humildad, pero eso, por eso lo cito a Bill Gates, eso no lo digo yo, eso lo dice Bill Gates. Cúlpenlo a él. Pero sí necesitamos enfrentar nuestra visión de la vida con humildad y con paranoia constructiva. ¿Y por qué estos países están obsesionados con la educación? Porque nuestros políticos siempre dicen, no, mi primera prioridad va a ser la educación y todo eso, pero muy poca gente entiende por qué. Es un slogan, pero en realidad es un slogan hueco porque nadie realmente lo explica. Y el motivo por el que es tan importante la educación hoy día, más que nunca, es obviamente porque estamos viviendo en la era de la economía del conocimiento. ¿Y qué significa eso? Bueno, un país como Costa Rica, este ejemplo lo uso siempre porque es el más gráfico de todos. Un país como Costa Rica que produce café, por ejemplo. ¿Qué porcentaje de una taza de café que se vende en Estados Unidos, que uno toma en un Starbucks que paga $2.80, qué porcentaje de esos $2.80 vuelven al caficultor de Costa Rica? A ver, ¿cuánto? 3%. Y probablemente menos, porque cuando dije esto una vez en El Salvador, después se me acercó un señor que estaba en la primera fila y me dijo, Andrés, la cifra está mal. La cifra es de un estudio que se hizo en Harvard. Y este señor me dijo, mira, yo soy uno de los principales cafetaleros de El Salvador y tu cifra está mal. Yo dije, uy, Dios, la embarré. Este tipo me va a decir 30%, y yo ahora en el libro puse 3%, y me dice 1%. El 97%, para quedarnos con la cifra del 3%, el 97% de los $2.80 que tú pagas por una taza de café tico o brasilero o colombiano o de donde sea, en Estados Unidos o en Europa, va a los que hicieron la ingeniería genética, el procesamiento, el branding, el mercadeo, la publicidad, la distribución, todas cosas que tienen que ver con la economía del conocimiento, con la educación. Y lo mismo con las manufacturas. O sea, otro ejemplo que doy. Una camisa Ralph Lauren. No veo a nadie que tenga una ahora, pero la más común de todas, la del cuellito y manga corta. Hice el experimento muy sencillo en Miami, de ir a una tienda y ir al lugar donde venden las polos de Ralph Lauren. $85 cuestan. Empecé a mirar las etiquetas, Made in México, Made in Perú, Made in Colombia, supongo que también debe haber Made in Costa Rica. Fui a mi casa, busqué un Google, hice unos llamados, llegué al tipo que las hace en el Perú para hacerle esa pregunta. ¿Qué porcentaje de los $85 que pagué por esa camisa vuelven al que hizo la camisa Ralph Lauren en Perú? Tomo apuestas. A ver. El dueño de la fábrica en Perú me dice, mira, las hacemos enteras. En Estados Unidos no le ponen literalmente un alfiler. Fabricamos la camisa
la envolvemos en celofán, le ponemos los alfileres, le ponemos hasta la etiquetita de la barra de electrónica con el precio, ahí la mandamos a un centro de acopio de Estados Unidos y de ahí la mandan a Nueva York, Miami, todo eso. Literalmente no le ponen un alfiler. Ok, ¿cuánto te regresa a ti? 8%. El 92% de los $85 que paga un consumidor en Estados Unidos por una camisa Ralph Lauren van al diseñador que inventó el polista, al ingeniero textil que inventó el color, al que hizo la publicidad, el branding, el mercadeo, etcétera, 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 todos productos de la economía del conocimiento. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos como países es de qué lado de la ecuación queremos estar. ¿Queremos estar entre los países que se quedan con el 3%? ¿O queremos estar entre los países que se quedan con el 97% de la tasa de café? Y si queremos estar entre los países que se quedan con el 97% de la tasa de café, tenemos que mejorar nuestra educación, nuestra ciencia y la tecnología, porque ahí es donde está el dinero. Estamos en la era de la economía del conocimiento, o sea, una empresa como Google vale más que el Producto Bruto de muchos de nuestros países. Un programa de computación vale más que no sé cuántas miles de toneladas de café o de piña o de banano. Esto no significa que tengamos que dejar de producir café o piña o banano. Por supuesto que tenemos que seguir produciendo café, piña o banano. Pero tenemos que producir licor de café, shampoo de café, perfume de café, no sé, afrodisíaco de café. O sea, tenemos que agregarle valor a nuestros productos. Y eso se hace con ingenieros, con científicos, con técnicos. Si seguimos cortando el café de la mata, nos vamos a morir de hambre. Hay varios otros motivos que cito por los que la educación tiene que ser la obsesión nacional de nuestros países, pero voy a citar uno más que tiene que ver con la equidad. Porque nosotros los periodistas, los académicos, los economistas, los políticos, estamos demasiado obsesionados con la economía y demasiado poco obsesionados con la educación. Medimos el progreso en nuestros países según el crecimiento económico. Ustedes lo leen en el periódico todos los días. Costa Rica creció tanto. Uy, no crecimos tanto. Uy, sí, crecimos, qué bueno. Pero el crecimiento económico solo, si no está acompañado de una mejora en la calidad educativa, solo va a beneficiar a quienes tenemos traje y corbata y trabajamos en la economía formal. La señora marginada, indígena o no indígena, que está vendiendo limones en la calle, para dar un ejemplo, no se va a beneficiar tanto del crecimiento económico como aquellos de nosotros que estamos insertos en la economía formal, que estamos en una empresa con relación de dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viviendo una falacia, porque estamos solo concentrados en el crecimiento económico, entonces somos la región más inequitativa del mundo. Eso lo comprendieron los asiáticos y no lo entendimos nosotros. Si nosotros no mejoramos la calidad educativa y le damos a esa señora, o a sus hijos por lo menos, una educación de calidad que le permita entrar en la economía productiva, nunca vamos a reducir nuestra inequidad y nuestra pobreza. Entonces, una de las cosas que tendríamos que tener es un producto bruto educativo y medir nuestro progreso tanto como por nuestro crecimiento económico como por nuestro crecimiento en calidad educativa. Y el tercer y último motivo que les quiero mencionar, por lo cual todo este tema es tan importante, es que en la crisis mundial que estamos viviendo, el mercado mundial se achicó. O sea, ustedes tienen un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Eso es buenísimo. Les da entrada preferencial al mercado más grande del mundo. Pero después de la crisis de 2008, ese mercado se achicó, ya no está creciendo como crecía antes. Entonces la competencia para ustedes es mucho mayor de la que tenían antes, porque están compitiendo con cada vez más países, cada vez más avanzados, por un mercado cada vez más chico.
Entonces, la forma para ustedes de crecer, de aumentar las exportaciones, ya no pasa tanto por abrir nuevos mercados, porque una vez que ya tienen libre comercio con Estados Unidos, con Europa y pronto con China, ya realmente no queda mucho por ganar, sino produciendo nuevos productos. El futuro de nuestros países no está tanto en abrir nuevos mercados, sino en inventar nuevos productos. Y para inventar nuevos productos, nuevamente, necesitamos más ingenieros, más técnicos, más científicos. Y ahí tenemos un problema gravísimo en toda América Latina. Les voy a dar algunos ejemplos. Creemos que estamos bien, pero estamos mal. Hace 2 o 3 años el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una encuesta preguntando en 18 países latinoamericanos cuán satisfechos estamos, la gente, con nuestra educación pública. Y el 70-80% de la gente dijo estar satisfecha. Creemos que estamos bien. Y cuando uno mira los datos objetivos, estamos pésimos. En el test PISA, ¿conocen el test PISA? Es un test estandarizado que se hace en 65 países de todo el mundo. O sea, le dan a los chicos de 15 años en todo el mundo el mismo test. Matemática, ciencia y comprensión de lectura. Los países latinoamericanos estamos al final de la lista. El país que mejor sale, Chile, de los 65 está en el puesto 44 y de ahí para más, todos los demás. En los rankings de las mejores universidades del mundo no existimos. Hay 3 o 4 rankings de las mejores universidades del mundo. El ranking del Higher Education Supplement de Londres, el de QS y el chino son los más conocidos. Ninguna universidad latinoamericana entre las mejores 150 del mundo. Eso es terrible. Brasil es la 6ª economía del mundo. Tendrían que tener una universidad entre las primeras, si no 6, 10, 20, 30, 40. La primera universidad brasilera, que es la que sale mejor en América Latina, en el último ranking de QS, está en el puesto 168, con la UNAM de México. México es la 12ª economía del mundo. Tendrían que tener una universidad entre las 12, 20, 30. 168 en ese y mucho más atrás en otros. Segundo ejemplo, o tercer ejemplo, y este quizás es el más gráfico de todos para un país como Costa Rica. En esta economía del conocimiento en la que estamos viviendo, una de las formas de medir los países que están avanzando más es mediante las patentes. Las patentes son invenciones. Tú inventas algo, lo patentas, mandas a hacer la Ralph Lauren a China o a un país latinoamericano, el país ese se queda con el 8%, tú que tienes la patente del polito te quedas con el 80%. Bueno, si uno compara las patentes registradas por los países asiáticos y los latinoamericanos, para no compararnos con Estados Unidos o con Europa, porque nosotros tenemos que compararnos con países parecidos, no con países que ya llevan una ventaja de 500 años. Pero si comparamos nuestros países con los países asiáticos parecidos, es escalofriante. Un ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur era un paisito asiático pobrísimo, hace apenas 40 años, pobrísimo. El año pasado, Corea del Sur registró 8.800 patentes en el registro de patentes y marcas de Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. ¿Cuántas registró el país latinoamericano que más patentes registró? Brasil. 8.800 Corea, Brasil 100. México 60, Argentina 45,
Costa Rica 12, que no está mal para Costa Rica, para el tamaño de Costa Rica, más que Colombia. No está mal comparado con Nicaragua, pero comparado con las 8.800 de Corea, es un escándalo. Eso tendría que ser un artículo de primera plana diario en un país como Costa Rica. 8.800 contra 12. Y fíjense esta estadística que saqué ayer en el hotel aquí en San José de mi laptop. En 1965, o sea, hace 40, 50 años, Costa Rica tenía un ingreso per cápita 3 veces más alto que el de Corea del Sur. El per cápita de Costa Rica era $375 por año, el de Corea del Sur era 100 y pico. Costa Rica 3 veces más que Corea del Sur. Hoy, en el año 2010, Corea del Sur tenía un ingreso per cápita más que el doble que el de Costa Rica. ¿Qué pasó? Corea del Sur invirtió en calidad educativa, en ciencia, en tecnología, y hoy Hyundai, Samsung, está repletos de multinacionales coreanas en todo el mundo que venden tecnología.